no retiran el proyecto de ley que le crea controles y le crea a las iglesias la obligación de vigilancia y de pagar inclusive impuestos. Una polémica inmensa. El gobierno salió a retirarse de eso, a desautorizar los dos proyectos de ley que están andando en el Congreso de la República, movidos por personas políticamente muy cercanas al gobierno nacional. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, esta historia tiene dos proyectos de ley y tiene muchas inquietudes para las iglesias. Voy a intentar explicárselo por partes, para que usted y los oyentes lo tengan claro. Primero, hablemos del proyecto de ley 057. Ese establece un régimen, escuche esto, de inspección, vigilancia y control a las entidades religiosas en Colombia. Dicho de otra manera, a todas las religiones, iglesias, confesiones o en general las creencias de los colombianos. En ese proyecto de ley que ya está radicado en el Congreso, la polémica es el artículo 4, porque crea una función de inspección, vigilancia y control que dice textualmente debe ser ejercida por el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos Religiosos. ¿Y sabe quién es el director de eso? No se le puede olvidar que es el rabino Gamboa. Y entonces decían que era él quien estaba detrás de esa iniciativa. En las últimas horas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha dicho que no y que el gobierno le quita el apoyo a ese proyecto. Este proyecto que es firmado, promovido, presentado por Alberto Benavides, senador del Pacto Histórico, pero que tiene otras firmas que lo apoyan, la de Robert Daza, también Catalina Pérez y María José Pizarro, todos senadores del Pacto, y desde la Cámara tiene tres firmas, David Racero, Dorín Hernández y Cristóbal Caicedo. Las tres también firmas desde el Pacto Histórico. Dice este proyecto que no importa el dogma, que no importa la religión o la iglesia, todas tendrían que estar sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio precisamente del Interior, eso sí, dejando claro que no habría injerencia en la práctica de fe de los colombianos. Y en ese proyecto, este que le estoy describiendo, el 57, el que ya quedó radicado, dice en el artículo 5, ¿cómo sería la inspección y vigilancia? Primero, verificar el cumplimiento de fines legales. Segundo, supervisar el manejo de recursos públicos y beneficios tributarios. Tercero, revisar los registros contables. Cuarto, atender denuncias por irregularidades o abuso de poder en las iglesias. Quinto, seguimiento a las actividades con un posible impacto social. Y 6, sanciones en caso de que las iglesias incumplan o abusen de su personería jurídica. Explicado el proyecto 57, hay otro que tiene las mismas firmas, que también es del senador Benavides y que es el proyecto de ley número 58. Este lo que busca es garantizar que prácticas espirituales ancestrales con expresión legítima de religión también entren en la categoría de cultos en Colombia y que sería esa misma dirección, la de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, la que incluiría aquellas prácticas espirituales ancestrales que puedan entrar a esa categoría, mejor dicho, a ser reconocidas en Colombia precisamente como una práctica religiosa. Por eso es la polémica en las iglesias. Tan grande ha sido que le tocó al ministro Benedetti reunirse ayer con los líderes de las más importantes iglesias y cultos del país, más de 30, a los que le dijo Benedetti que no apoyaba el gobierno estos proyectos y que esperaba que los retiraran. Como quien dice, la última palabra es del senador Benavides para saber si los proyectos siguen sin el apoyo del gobierno o si finalmente los van a retirar, porque, Néstor, las iglesias pegaron el grito en el cielo ante la posibilidad de que las vigilen, controlen o hasta les revisen esas excepciones de impuestos que hoy tienen por su personería jurídica. Pues es que pasaríamos, Camila, de un Estado que protege la libertad, casi que hay libertinaje religioso en Colombia, pasaríamos a un Estado que controla, que vigila, que inspecciona. Un Estado, por supuesto, que puede prestarse para perseguir las religiones. Son las 9:30. Y de todas maneras, déjeme decirle una última cosa. Este proyecto, leídos los dos, porque los tenemos ya aquí y yo los he leído esta mañana de nuevo, todo apunta a control, inspección y vigilancia de la Dirección de Asuntos Religiosos. Ahí es donde está el rabino, el señor que fue llevado a esa dirección. Ahora, dice el ministro Benedetti que el gobierno no está en eso. Es la otra pregunta. ¿Será que el director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior es quien impulsa esto con el senador Benavides? Senador Benavides, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Senador, un saludo a la mesa y a la audiencia. Gracias por atendernos. Senador Benavides, primero que todo quisiera preguntarle, después de la posición del gobierno, el ministro Benedetti reunido ayer con las iglesias, intentando tranquilizarlas, ¿usted va a retirar o a mantener este proyecto de ley? Mira, este proyecto de ley surgió desde las iglesias. Hubo una serie de encuentros, una reunión en el Congreso de la República que se realizó la semana la última semana legislativa del periodo anterior, el 17 de junio, si la fecha no, donde estuvieron congregaciones de iglesias católicas, cristianas, musulmanas, judías, ortodoxas en general, y de ese tipo de encuentros es de donde salió una propuesta que en ningún sentido pues busca generar lo que pues aquí se está aseverando. Okay. Ningún artículo del proyecto que modifique temas en materia tributaria, que es algo que se está diciendo, y se establece que esto se limita a aspectos pero ¿cómo que no se mete con temas tributarios? A ver, senador Benavides, su proyecto dice que se crea la capacidad de supervisar beneficios tributarios. Sí, no, beneficios en términos de las dinámicas, pero ahí no está diciendo que se va a impuestar, ni hay una tasa de impuestación, ni nada de ese tipo. No, pues si crea una oficina para supervisar beneficios tributarios... Tienen que leerlo bien. Administrativos, jurídicos y financieros, que bajo ninguna circunstancia tendría injerencia en los dogmas, prácticas litúrgicas ni decisiones de fe. Pero mire, senador, primero que todo, entonces, esa es mi permítame... Ustedes están haciendo una interpretación. Permítame aclarar una cosa. Te lo quiero decir, senador, permítame aclarar antes una cosa. ¿El proyecto usted lo va a mantener o lo va a retirar? No, yo no voy a contestar de estas formas así taxativas ni de esta manera. Yo preguntaré a las iglesias que son, y las congregaciones y las organizaciones que han estado, obviamente, que son las que trajeron esta iniciativa. Estamos buscando que se amplíen, que se reconozcan más, que haya más libertad. No, eso no lo está buscando. Y que las cuestiones se dediquen. Sí, mira, el otro artículo dice que otro tipo de prácticas. Nosotros estamos llenos de espiritualidades. La espiritualidad se parte de la vida cultural. Es que usted me está leyendo el 58 y yo estoy leyendo el 57. Es muy importante. En el 57 es donde habla de inspección, vigilancia y control, senador. Administrativo, sí, pero en ningún lado dice que le vas a cobrar impuestos, en ningún lado dice que los vas a controlar. No, pues dice que van a revisar los beneficios tributarios. Que existen. Sí, pero no existe una literalidad en términos de que se vaya a curar para nada. Ellos mismos han defendido que yo no le estoy diciendo literalidad o no. Dice que van a revisar los beneficios tributarios. Sí, claro. Ellos dicen que buscan revisar, pero no que van a poner impuestos, que no va a haber impuestos. Bueno, entonces le va a quitar los beneficios tributarios. No, para nada. Pero ¿qué significa revisar los beneficios tributarios, senador? Ninguna relación. Senador, ¿qué significa revisar los beneficios tributarios? Ellos lo que dicen es que es una facultad, por ejemplo, como ellos se tiene con cuando usted dice ellos, lo que dicen es, ¿usted cree que las iglesias quieren que les quiten los beneficios tributarios? El trabajo investigativo, van a ver que hubo una reunión. ¿Y quién propone esto? Una reunión en el Congreso de varias congregaciones, no de una persona en particular. Senador, y estamos abiertos al debate. ¿Cuáles iglesias son las autoras del proyecto? ¿Cuáles iglesias son las autoras del proyecto? Hay varias iglesias que se encontraron con nosotros, están que nos convocaron. ¿Cómo cuáles? A este encuentro, a esta charla, y con esas iglesias estaremos conversando. Ellas, yo me imagino, que también expresarán su opinión al respecto. Ayer hubo una reunión también, entiendo, porque no fui informado de ella, con el ministro. Y las iglesias pidieron retirar el proyecto. Y vamos, unas iglesias ayer pidieron retirar el proyecto, sí, unas iglesias y unas congregaciones. Eso entiendo porque no he sido enterado de eso, y yo me voy a reunir con el ministro y obviamente junto con el gobierno tomaremos una decisión sensata, escuchando alrededor de lo que implica la libertad religiosa, pero también la necesidad, como lo han dicho, de que en ningún caso, ningún tipo de congregación y demás puede desmeritar esa función, que es la función de la espiritualidad. Ese es el espíritu de quienes han promovido esta ley. Senador, usted crea la figura de crea como si estuviéramos... Es una figura de garantía. Usted crea, la figura de la
inspección, vigilancia y control Sí, para las iglesias. para garantizar, vuelvo y digo, la posibilidad de que la fe tenga los fines que están allí, justamente. No, pero ¿por qué el Estado tiene que garantizar que la fe se ejerza de tal o cual manera? Porque la Constitución dice que el Estado debe garantizar la libertad religiosa en Colombia. Y es que hoy la garantiza. De hecho, hay libertinaje. Mira lo que acabas de... Me encanta la expresión, tú mismo dices, hay libertinaje. Sí. ¿Ves? Quizás tiene que ver con eso, entonces, justamente usted, me encanta la expresión. Si a usted y a mí nos encanta que haya libertinaje alrededor de este tema de libertad. No, yo no he hablado jamás de libertinaje. Hablo de libertad. Mira, la libertad es un valor fundamental como la democracia, como la igualdad, ¿no? Como la solidaridad. Son ¿Y valores usted por qué cree que hay que recortar esa libertad entonces? No, yo no lo creo. Yo recojo una propuesta de las iglesias en términos de que ellos dicen que deben ser utilizados de acuerdo a sus propósitos institucionales y no tengan usos de carácter irregular, punto. Nada que ver con la fe, nada que ver con las prácticas religiosas, sino con la forma institucional que ¿Usted cree que se garantiza la libertad y se garantiza la fe, la libertad de culto en Colombia, creando una oficina de inspección, vigilancia y control? Eso es algo que, vuelvo y digo, hay metido un concepto del Consejo de Estado y bueno, hay que deliberar y hay que conversar sobre eso. En el Estado existen diversos lugares en donde justamente se busca regular, ¿no? Para garantizar derechos. Es que lo fundamental en esto es garantizar derechos. ¿Qué derecho intenta usted restituir? El derecho a que otras formas espirituales también sean incluidas, que no fueron incluidas en 1994, como las prácticas ancestrales y otras formas religiosas. Sí, ¿Y hoy qué práctica ancestral, religiosa, espiritual en Colombia está prohibida por cuenta de la Constitución? No están prohibidas, no son reconocidas. Mira, es que tranquilo, si te serenas, mucho mejor. En el 1994 maestro, solo fueron reconocidas algunas prácticas. Hay un proyecto que fue el segundo que se leyó hoy, que ustedes leyeron, que tiene que ver con el reconocimiento de otras prácticas que se denominan ancestrales. Nadie prohíbe ninguna práctica en Colombia. Estamos diciendo que se reconozcan. Escúchame bien. Tranquilo, no existe la opción de prohibido. Se oye que también se reconozcan y ya. ¿Qué prácticas son no reconocidas hoy en Colombia, senador? Pues es que, si al contrario hay 7.000 religiones reconocidas en Colombia. ¿Sabe cómo se reconoce una religión? Se monta un garaje, van a la oficina del Ministerio del Interior. Mira, me encanta lo que acabas de decir. Se monta un garaje. Y ya, ¿cierto? Muy bien, eso es lo que justamente se está mirando eso. Bueno, exactamente. A prácticas religiosas que vienen el día de la ley, que se radicó la ley, estaban personas del Pacífico, no de consejos comunitarios negros, que tienen prácticas ancestrales que vienen de África, dinámicas indígenas. Nosotros tenemos un país muy rico en libertades y en rituales y en espiritualidades. Por eso tenemos un país de que desde rico, esas espirituales, desde esas prácticas que deben ser libres y reconocidas, pues logremos comunicarnos de una manera distinta. Y tenemos un país rico en eso, en representación religiosa, de cultos y de fe, claro, sin la intervención del Estado, sin oficinas de control y vigilancia, sin la intervención del Estado colombiano. No sé, es una buena conversación, vamos a hacerlo con las iglesias y con las congregaciones que han insistido en que presentemos esta propuesta y con las que pues piensan que no es necesario, y es hacer una conversación, una deliberación, una argumentación, democracia deliberativa, muy importante en este país. Y obviamente sí, nosotros tenemos que cambiar, transformar, eliminar partes como en todo proceso legislativo, lo haremos con toda la tranquilidad, porque estamos abiertos a la argumentación, a la deliberación, al reconocimiento de nuestra diversidad y a la comprensión profunda de las prácticas. En un espíritu libertario, que es lo que más caracteriza al pacto histórico, por lo menos al señor presidente, no entiendo este tipo de acciones. Porque esto no es otra cosa una rueda suelta. No, bueno, yo no sé de esos temas, pero de verdad aquí no está bien
coartar las libertades de las experiencias religiosas. Es que esa oficina no tiene facultades de inspección, vigilancia y control, sino solo de notaría. Es que no las puede Ministerio tener. del Interior lo único que hace es, lo único que hace es registrar, aquí llegó el señor Alberto Linero, que representa la religión tal y que representa y es que estoy en mi libertad de inventarme una religión. Si yo quiero hacerla en un garaje, estoy en libertad de hacerlo, según el Estado laico en el que vivimos. Padre, como entonces, espero que haya quedado claro, Luis Ernesto, prefiero el Estado ajeno, lejano, no metiéndose. Así tiene que ser esto. Es que la libertad de religión se garantiza si nadie puede ir a vigilar qué es una religión y qué no. Si nadie puede ir a decir, venga, aquí me parece que Alberto no está haciendo las cosas bien, entonces lo voy a cerrar. Entonces, la libertad se garantiza justamente en que el Estado no puede inmiscuirse en ese ámbito de la espiritualidad.